La derrota ante la selección de España cerró oficialmente el camino tan decepcionante de la selección portuguesa en la Copa del Mundo de 2026. Un sueño de ser campeones, alimentado por una plantilla de las más caras y talentosas del mundo, se ha desmoronado de una forma que deja a los aficionados totalmente decepcionados, y lo más triste es que, si lo comparamos con el Mundial de Qatar de hace 4 años, el rendimiento de la Seleção se considera incluso un claro paso atrás. En 2022 se despidieron en los cuartos de final tras caer ante Marruecos. En aquel momento, Portugal al menos logró quedar entre las 8 mejores selecciones del mundo. Pero esta vez tienen que hacer las maletas y volver a casa apenas en los octavos de final. Para una selección considerada candidata al título y que cuenta con una profundidad de plantilla envidiable, llena de estrellas que brillan en los mejores clubes de Europa, quedar fuera tan pronto es, sin duda, una catástrofe. De hecho, para quienes siguieron de cerca el camino de los campeones de la Eurocopa de 2016 desde el inicio del torneo, este desenlace no es ninguna sorpresa, más allá de aquella goleada contra Uzbekistán. Un rival considerado muy inferior, Portugal casi no ofreció ningún partido convincente. Jugaron sin conexión, lentos, sin creatividad y sin esa jerarquía que se le exige a un candidato al título. Y lo que es peor, nunca lograron que su afición sintiera que este grupo tenía lo necesario para llegar hasta la gran final, algo del todo inexplicable. Porque el técnico Roberto Martínez tenía a su disposición un plantel que cualquier otro entrenador desearía tener. Bajo los 3 palos estaba Diogo Costa. En la defensa, Rúben Díaz, João Cancelo y Nuno Mendes. Un mediocampo con João Neves, Vitinha y Bruno Fernández, y arriba, nada menos que Cristiano Ronaldo, Gonzalo Ramos y muchas otras figuras de primer nivel. Sin embargo, lo extraño es que gran parte de ellos jugó muy por debajo de su nivel habitual. Bruno Fernández ya no fue ese director de orquesta desequilibrante. Vitinha no pudo controlar los hilos como lo hace en el Paris Saint-Germain. Rúben Díaz cometió errores inusuales y João Cancelo tampoco pesó en el ataque, con tantas piezas clave fuera de forma al mismo tiempo. Es inevitable preguntarse si esto fue solo un bajón futbolístico, o si detrás de escena había problemas mucho más graves dentro del vestuario. Y justo cuando Portugal quedó fuera, estalló una noticia que sacudió a todos. Según reveló el periodista Romain Molina, dentro del plantel existía un grupo de jugadores que se rebeló contra las indicaciones del técnico Roberto Martínez. La misma fuente señala que el descontento surgió porque consideraban que el estratega español mostraba un favoritismo desmedido hacia Cristiano Ronaldo, con la intención de que éste le ayudara a conseguir trabajo en la liga profesional saudí. Según el criterio de estos futbolistas, a Ronaldo se le daban demasiados minutos a pesar de su edad, y de que su nivel ya no es el de sus mejores tiempos, mientras que Gonzalo Ramos se quedaba en el banquillo. Esto resultó aún más incomprensible, ya que el delantero venía de brillar en el partido anterior, siendo clave para que Portugal eliminara a Croacia y lograra el pase a los octavos de final. Aquella información desató de inmediato una ola de intensos debates en las redes sociales. Muchos aficionados se sintieron indignados, sobre todo porque antes del encuentro Cristiano Ronaldo ya había confirmado que este sería el último mundial de su carrera. La afición esperaba que el equipo se uniera para ayudar a su capitán a cumplir el gran sueño que le quedaba pendiente, pero lo que se vio en el terreno de juego fue todo lo contrario, una Portugal desgastada y con una apatía inexplicable, con jugadores sin energía y asociaciones sin ningún tipo de entendimiento. Los pases fallados uno tras otro, el espíritu combativo casi desapareció por completo en el momento en que el equipo más lo necesitaba. En ese contexto, Bruno Fernández se convirtió en el nombre más criticado. El centrocampista del Manchester United casi no logró tener un impacto significativo en el partido decisivo tras la derrota de Portugal. El exastro Wayne Rooney también alzó la voz.
señalando el problema en el ataque de la Seleção, especialmente la conexión entre Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo. Rooney comentó: vi una jugada en la que Bruno perfectamente pudo haber colgado el balón al área, pero no lo hizo. Si vas a usar a Cristiano, tienes que saber cómo aprovechar sus puntos fuertes. La opinión de Rooney rápidamente recibió el respaldo de una gran cantidad de aficionados, muchos de los cuales consideran que Bruno Fernández vivió una Copa del Mundo para el olvido. Se esperaba que él fuera el motor creativo de la selección, pero al final no pudo marcar la diferencia en el momento más crucial, tanto en la definición como en la asistencia. Bruno no cumplió con su deber, y además de este mediocampista, otras estrellas también fueron duramente señaladas. De Bruno Fernández se esperaba que manejara los hilos del juego, pero estuvo desaparecido casi todo el partido, fallando pases constantemente y sin generar ninguna diferencia. Vitinha jugó como la sombra de sí mismo, tuvo mucho el balón, pero no generó peligro ni ayudó al mediocampo de Portugal a controlar el partido. João Cancelo defendió con dudas y su aporte en ataque fue muy gris. Totalmente indigno del nivel de una estrella, João Neves se vio demasiado novato en un partido tan importante. Débil en los duelos y superado con facilidad muchas veces. Sí es verdad eso de que se rebelaron contra el entrenador. Entonces Bruno Fernández tiene una responsabilidad enorme porque es uno de los líderes del grupo. Ronaldo ya jugó su último mundial. Lo que la afición necesita ahora es unión, y no egos que terminen arruinando al grupo, por muy bien que juegue Vitinha en su club. En la selección es una decepción total, casi no tuvo ningún partido a su verdadero nivel en todo el torneo. João Cancelo parece no conservar ya ese deseo de entregarse por la selección como en años anteriores, un plantel lleno de estrellas pero que juega sin ninguna conexión. Es inaceptable si los jugadores realmente están inconformes y llevan esa actitud al campo de juego, porque entonces habrían traicionado la confianza de millones de aficionados portugueses. Bruno Fernández casi no pudo ponerle ni un solo pase de calidad a Ronaldo, lo que hizo que la delantera fuera inofensiva. Vitinha manejó los tiempos con demasiada lentitud, haciendo que cada jugada ofensiva de Portugal careciera de velocidad y fuera predecible. João Cancelo tomó demasiadas decisiones incomprensibles. Tanto en los pases como en su posicionamiento estuvo por debajo del nivel. João Neves necesita ganar mucha más experiencia antes de que se le pida cargar con el mediocampo de la selección. Un grupo con tantas figuras de renombre que juegue con esa apatía merece quedar fuera sin que haya excusas. La afición siempre está dispuesta a perdonar si los jugadores se dejan la piel, pero lo que no se puede tolerar es la sensación de que les faltó garra. Bruno Fernández, Vitinha y Cancelo estuvieron muy por debajo de su nivel, provocando que Portugal perdiera por completo el control ante España. Ronaldo puede estar envejeciendo con los años, pero al menos sigue peleando hasta el último minuto. Lo lamentable es que varias de las estrellas más jóvenes no muestren un compromiso a la altura. Por supuesto, las informaciones sobre las tensiones internas por ahora son solo especulaciones de la prensa y no han sido confirmadas por la Federación de Fútbol de Portugal ni por los propios futbolistas. Sin embargo, al ver lo que pasa en la cancha, desde un juego totalmente desarticulado hasta una alarmante falta de unión, pasando por el bajísimo rendimiento de varias de sus estrellas, los aficionados tienen motivos de sobra para dudar. Ver a un equipo lleno de figuras de clase mundial jugar de una manera tan apática hace que sea muy difícil creer que los problemas se deban únicamente a lo táctico. Incluso una leyenda como Luis Figo tuvo que salir a respaldar a Ronaldo, señalando que hay futbolistas que claramente no quieren a Cristiano en el equipo, tal vez porque sienten que él los está frenando. Cristiano ha cargado con la selección sobre sus hombros durante años y se merece el mayor de los respetos. Cuando lo convocaron por primera vez, Cristiano siempre respetó a los más veteranos, a sus referentes. En cambio, la generación actual es distinta, pero ¿qué han ganado? Absolutamente nada.
Hasta el momento, las versiones sobre estos conflictos internos aún deben ser aclarados por los involucrados, pero hay una realidad innegable que nadie puede tapar. Si es verdad eso de que un grupo de jugadores decidió no seguir las instrucciones del entrenador Roberto Martínez, entonces estaremos ante una mancha imborrable en la historia del fútbol portugués. Portugal quedó eliminada tras dar su peor y más apática actuación en mucho tiempo, ya que no solo dejaron ir la oportunidad de conquistar el Mundial, sino que también habrían provocado que el último Mundial de Ronaldo terminara entre divisiones, desilusión y una enorme tristeza. Una generación dorada que debió ser recordada por levantar trofeos, al final corre el riesgo de ser señalada como un grupo de estrellas que traicionaron a su gran referente.